Bueno, buenos días, Luis Carlos. A continuación te realizaré 3 preguntas. Bueno, la primera sería, ¿quién fija la línea editorial? Es decir, la visión política del medio donde trabajó o trabaja. Ok, bueno, la línea editorial de los medios de comunicación, de los grandes sobre todo, la fija generalmente el conglomerado o propietario del medio de comunicación. Los medios de comunicación en Colombia, la mayoría pertenecen a grupos económicos. Ya llámese, por ejemplo, la organización Sarmiento Angulo, la organización Ardila Lule, el Grupo Santo Domingo, o incluso en el caso de Felipe López, de Revista Semana. Es decir, los principales medios de comunicación, los que tienen mayor influencia, tienen detrás un emporio económico o una figura muy representativa que tiene vínculos con la política. Ellos fijan la línea editorial, ya sea a favor de acciones de gobierno, decisiones de gobierno o en contra de esas decisiones. Generalmente por ahí es que se inclina más la balanza. Los directores de medios básicamente lo que hacen es aterrizar al medio de comunicación las instrucciones o la línea editorial, sí, los intereses que tenga el conglomerado dueño del medio de comunicación. Y básicamente que el periodista pues trabaja, tiene cierta libertad, entre comillas, haciendo notas mientras esas notas no afecten o no riñen con la postura que tiene el medio de comunicación frente a diferentes temáticas, ¿no? Entonces generalmente la línea editorial la fija es el dueño del medio, que también muchas veces tiene bastante poder. Bueno, ¿cuál cree usted que fue el papel que jugaron los medios durante el conflicto en Colombia? Bueno, como el conflicto es un fenómeno negativo que a todos nos afecta, pues los medios creo que en ese sentido pues jugaron un papel relativamente imparcial, dando diferentes posturas sobre lo que estaba pasando, ¿no? Creo que en términos generales haya habido una unidad de criterios en todos los medios de comunicación del país, porque evidentemente tú puedes tener posturas políticas, ideológicas, pero son aceptadas y respetadas siempre y cuando pues tú las puedes argumentar sin hechos de violencia. Entonces, desde los relatos de las acciones de la guerrilla o de los relatos de las acciones de los grupos de derecha o de autodefensa, la postura de los medios de comunicación siempre ha sido como de rechazo y de ilustración sobre los episodios, narrar los episodios, y pues sencillamente pues como evidenciar el desconcierto de la sociedad frente a los hechos de violencia. En ese sentido creo que los medios de comunicación han sencillamente cumplido como una labor de divulgación de información. No, bueno, acerca de contextualizar por qué viene la violencia, creo que muy pocos medios se han dado como esa tarea. Básicamente se han encargado como de registrar los hechos y a registrar también la indignación social frente a los episodios de la violencia en el país. Básicamente eso. Bueno, por último, ¿cuál cree que es la relación entre el poder y el periodismo? Pues existe una delgada línea entre el poder y el periodismo. Definitivamente, como te decía en la primera pregunta que me hiciste, existe mucha relación, un matrimonio entre los grandes poderes económicos y políticos del país con los medios de comunicación. Y en ese sentido, pues siempre van a defender posturas e intereses. Es que tú puedes hacer incluso un análisis del contenido de lo que publica, por ejemplo, El Tiempo, y te das cuenta que es un medio que está muy a favor de la paz. Tú haces un análisis de contenido de lo que publica El Colombiano y te darás cuenta que El Colombiano tiende más a avalar las tesis uribistas, que son de oposición a lo que está haciendo, por ejemplo, el gobierno actual. Y desde su orilla cada uno pues defiende sus puntos de vista. Ahora, también desde el punto de vista económico, si tú haces un análisis de contenido, yo lo he hecho, y si tú haces un análisis de contenido de lo que publica El Tiempo, te darás cuenta que El Tiempo suele sacar periódicamente informaciones que invitan a la gente a acercarse más al sistema financiero. ¿Ya? Obviamente el dueño del periódico es uno de los mayores, digamos, propietarios de bancos, tienen más bancos en el país. Y tú encuentras siempre informaciones que
critican de pronto la informalidad. Ahora con el tema del billete de 100.000, por ejemplo, suelen decir que Colombia tiende a ir en contravía de la tendencia mundial, que es el dinero plástico, que el billete de 100.000 ha generado sus críticas. Es decir, ellos crean una agenda alrededor de temas en los que también tienen unos intereses. Y pues sí, definitivamente pues existe una relación muy cercana entre el poder y el periodismo, y definitivamente la sociedad termina consumiendo un periodismo que en gran parte obedece a algunos intereses. Los que están educados, los que leen, los que están preparados pueden medio descifrar lo que pasa, pero digamos el que no se hace tarea, el que digamos el pueblo común y corriente, que de pronto no le presta atención mucho a esas cosas, termina tragándose entero también algunas posiciones, algunas posturas de los medios de comunicación. Bueno, muchas gracias. A ti por pensar en mí para la entrevista.